Bueno, la celebración del Día Mundial de la Poesía, pues creo que es válido decir una definición de lo que es poesía de las miles que seguramente hay. Dice esta definición que la poesía es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Poesía es la expresión ya hablada, ya escrita, de un sentimiento. Bien, ¿qué podemos sacar de esta pues, definición? Pues hablemos un poco del origen de la poesía. La poesía es tan antigua como el uso de la voz para expresarnos, porque se trata, como dice la definición, de expresar un sentimiento. Y los sentimientos nacen no necesariamente con un tema específico, sino que los sentimientos nacen de la imaginación. Y la imaginación empieza a incidir en el ser humano a partir de que el ser humano se da cuenta de que es un humano, de que es dueño de pensamientos. Esos pensamientos nacen del momento mágico en que el ser humano se concibe como algo que forma parte del entorno de que está rodeado. Y a partir de esos pensamientos, pues empieza a querer expresarlos aún sin saber hablar como hablamos hoy día, pues seguramente se empezó imitando los ruidos de la naturaleza, y así nacen las primeras voces, pero sí, desde luego, las primeras voces expresaron desde luego un sentimiento, ya de asombro, ya de admiración, ya de miedo, porque imagínense ustedes, el ser humano estuvo rodeado de elementos hostiles a él, siendo uno de los animales con menos fuerza física de los que a él le tocó compartir este enorme mundo que seguramente le era asombrosamente desconocido. Y entonces todo esto de lo que estoy comentando, pues es igual en cualquier ser humano de cualquier parte del mundo. Sabemos hoy, y ya hemos llegado a la conclusión de que no hay razas como tales, sino hay una sola raza, que es la raza humana. Y la raza humana evolucionó igual en todas las partes en donde se ha desarrollado. Entonces, la expresión de los sentimientos es una característica cultural de todas las civilizaciones. Ya nos saltamos hasta la palabra civilización cuando apenas estamos empezando a hablar de la voz, porque yo quisiera llegar ya no a hablar específicamente de lo que es el conocimiento en sí, sino cómo usó ese conocimiento el ser humano para, a través de la palabra, poder incidir y perpetuarse a través del tiempo. ¿Cómo podemos perpetuarnos a través del tiempo? Pues utilizando nuestro pensamiento, enriquecido este pensamiento por el entorno de que estamos rodeados. Y las primeras expresiones, ya sea de asombro, de gusto por la belleza o el concepto simple de belleza, fueron expresadas sin escribirse. Realmente la escritura es un gran paso que dio la humanidad después de milenios de evolución hablada que no se pudo expresar. Más o menos se piensa que unos 2000 años antes de Cristo empezaron a aparecer los primeros escritos, y estos escritos no necesariamente fueron de hechos reales o imaginados, sino lo que se le habrá ocurrido al ser humano para poder comunicarse y perpetuarse, porque ese es uno de los fines del ser humano. Eso es lo que lo ha distinguido del resto de los animales, el querer perpetuarse, y ahí es a donde empiezan los conflictos. Pero también es la base de cualquier desarrollo de cualquier ser humano, dejar memoria de su paso. Y el ser humano trata de dejar memoria de su paso a través de la memoria, precisamente. ¿Y cómo memorizar cuando no se conoce la escritura, no se conoce la lectura? ¿Cómo voy a memorizar algo si no lo leo?
Entonces ahí es a donde nace la expresión hablada, dándole un ritmo específico a las palabras para lograr que el ser humano que lo escucha lo aprenda lo mejor posible y pueda transmitirlo a sus semejantes en base al uso de la palabra. Así nace la poesía, así nace, y hay muchas maneras de expresiones, de expresión de esta manera, que hoy, ya hablando de poesía específicamente, pues hay muchas formas de expresiones poéticas, que ya sea épica, ya sea lírica, ya sea heroica, se refieren a un tipo específico de poesía. Pero yo no quiero hablar de todos los tipos de poesía que hay, porque simplemente ni estoy capacitado para tanto, ni nos daría un tiempo específico para poder referirnos a ello. Quiero referirme especialmente al uso que se dio en la lengua castellana de una forma ordenada, en base al uso de sílabas ordenadamente puestas a través de líneas de expresión. Esas líneas de expresión pues se llaman versos, se llaman poesía, y el ordenamiento de este número en específico de este grupo de palabras se ordenan en base a un número determinado de sílabas en cada renglón. Este número de sílabas a las que yo me quiero referir es el uso del octosílabo. ¿Qué quiere decir octosílabo? Pues el octosílabo es en una sola línea, en un solo verso, 8 sílabas unidas para expresar una idea en base a este verso. Y el conjunto de versos se llama estrofa. A los versos que yo me quiero referir es el de 8 sílabas, y a este conjunto de sílabas ordenadas de este modo se le llamó romance. Romance no viene de romanticismo, sino de Roma, porque las primeras formas de expresión de lengua castellana son derivadas directamente de la lengua que se hablaba en la región de lo que hoy conocemos como Roma, en el Lacio, el latín, la lengua latina, que es una de las bases de nuestra hermosísima lengua, la lengua castellano, la lengua española. Este romance, este uso del romance, estos octosílabos, dieron la posibilidad a nuestros ancestros de habla hispana de poder transmitir sus ideas, de poder transmitir hechos históricos sin haber leído, sin saber leer, porque resulta que de la época en la que me quiero referir, la mayoría de los seres humanos eran analfabetas. Desde la mal llamada nobleza hasta el pueblo en general, no tenían el conocimiento de la lectoescritura. Eso era producto de las élites que mandaban en las iglesias, en los templos, en los monasterios. Y entonces esta manera de expresarnos dio nacimiento a el romance. De el romance nacen los trovadores y los juglares, quienes transmitían de comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo, las noticias que oían de hechos épicos, de hechos históricos, de hechos románticos, y tenemos muchos ejemplos de esta forma de expresarnos, tan importantes que han marcado hechos históricos, y gracias a esta manera de expresarse en romance, nos ha llegado conocimiento de, por ejemplo, de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, quien, como todos sabemos, gracias a haber escuchado o leído parte del romance del mío Cid, sabemos hoy que este señor fue aquel noble caballero que, queriendo liberar a España de los musulmanes árabes que duraron en España 800 años, él inicia a batallar, y en esta manera de expresarse en el romance famoso, es que nos llega hasta nuestros días, sin que hayamos nosotros leído nada original, nada de lo que fue en su origen. Esta manera de expresarse en romance ha permeado mucho en la lengua castellana
porque nosotros, al hablar en lengua castellana, sin darnos cuenta, nos expresamos casi siempre de manera octosilábica. Por eso el romance ha sido algo tan importante en la lengua castellana. Y aquí vale la pena leer un fragmento pequeño de uno de los grandes romanceros de lengua castellana, que es don Federico García Lorca, con su famosísimo romance de la casada infiel. Y leo textualmente: y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Este es un bellísimo ejemplo de la manera del romance. México, como casi todos los países de lengua hispana, también ha producido grandes romanceros. Y dentro de los grandes romanceros de México podemos citar a los romanceros tabasqueños, que han sido de los mejores y principales que ha producido todo México. Aquí vale la pena recordar como gran romancero que fue a don Carlos Pellicer Cámara y a José María Gurría Urgel en Tabasco, y después citaré algunos otros de otros lados. En la magia del estío, una visión me conmueve. Hay una ceiba de nieve que se casa con el río, y cuando mi barca guío hacia su púdico alarde, fuga de garzas cobarde, la desnuda en el barranco y le rompe el traje blanco en el azul de la tarde. Como ustedes han podido apreciar, las imágenes, la manera poética de expresarse, la imaginación, las figuras que utiliza el poeta para narrar algo que para el tabasqueño común, para el sureño común de aquí de México, pues este es un paisaje que se ve muy seguido. Sin embargo, al oírlo de esta manera, las imágenes poéticas le dan sentido a lo que estamos oyendo. Así también tenemos, por ejemplo, de don Carlos Pellicer Cámara. Quiero leerles un fragmento de Romance de Tilantongo, que es uno de los grandes romances que se han escrito por poetas mexicanos y realmente de una gran riqueza para toda la lengua castellana. Romance de Tilantongo. Cielos de luna y de sol en rueda de 6 semanas, templos serán del camino desde México a Oaxaca. Yo que de Tabasco vengo con nudos de sangre maya, donde el cacao molido dio nuevo sentido al agua, y se ve crecer la hierba, y de lo inmóvil la garza vive su esbeltez, su ritmo, sus invisibles batallas. Yo que de Tabasco vengo con ríos en la garganta, no al collar luceros caen crecidos de una mirada, ni lunas vistas con ámbares, ni lunas vistas con nada, es solo el sol que desguinda las gigantescas guirnaldas que entre pájaros y víboras arriesgan flores y danzas. Yo que de Tabasco vengo con dioses a las espaldas, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, el de la profunda barba, el de las mejillas verdes y piernas sacrificadas, con pespuntes de maguey y sangre como palabras. Yo que de Tabasco vengo a mirar altas montañas, a respirar entre espejos de atmósfera por las altas terrazas de altiplanicies, donde se vuela sin alas y de la traición del tiempo son cómplices las distancias, donde números pirámides en cuerpo y piedra levantan secretas sabidurías que maduran con palabras, donde callar es saber y saber será callarlas. Con pies de luz en la noche hice camino a Oaxaca. 6 semanas, luna y media, lleváronme a otras montañas. Como pueden ustedes ver, la riqueza del lenguaje utilizado por don Carlos
nos mueve a la gran imaginación. Y todo esto hecho en octosílabos. O sea, cada línea que de lo que hemos escuchado, tanto en lo de Gurrí Urgel como en lo de Carlos Pellicer, podemos contarlos perfectamente bien. Por ejemplo, en lo de Gurrí Urgel, que dice, en la magia del estío, una visión me conmueve. Fíjense ustedes, en la magia del estío, 8 sílabas, una visión me conmueve. Hay una ceiba de nieve que se casa con el río. Octosílabos perfectos. Y bueno, el octosílabo reviste otra forma muy elegante de presentarse al utilizarse en décimas, que han sido de una gran tradición tanto de España como de Cuba, como de América Latina en general, Venezuela, México desde luego en Veracruz, y parte de Tabasco en las zonas de Sotavento, de la que Tabasco forma parte hacia la zona de Huimango, en Cunduacán, y casi todo Huimanguillo. Las décimas son tan importantes que nos tienen una manera muy especial de expresarnos. Fueron famosos los versos de Cantaclaro del gran poeta, del gran escritor Rómulo Gallegos, Florentino Coronado, que compitiendo con el diablo, le ganó al diablo y lo venció en unos combates en décimas. Y bien quiero leerles unas décimas impresionantemente bellas, que a mí me lo han parecido siempre, de Salvador Díaz Mirón, el otro gran poeta del preromanticismo, de la época romanticista, premodernista, perdón. Ojos verdes de Salvador Díaz Mirón. Ojos que nunca me veis, por recelo o por decoro, ojos de esmeralda y oro, fuerces que me contempléis. Quiero que me consoléis, hermosos ojos que adoro. Estoy triste y os imploro, puesta en tierra la rodilla. Piedad para el que se humilla, ojos de esmeralda y oro. Ojos en que reverbera la estrella crepuscular, ojos verdes como el mar por la ribera. Ojos de lumbre hechicera que ignoráis lo que es llorar, glorificad mi pensar, no me desoléis así, tened compasión de mí, ojos verdes como el mar. Ojos cuyo amor anhelo porque alegran cuanto alcanza, ojos color de esperanza con lejanías de cielo. Ojos que a través del velo radian bienaventuranza, mi alma a vosotros se lanza en alas de la embriaguez. Miradme una sola vez, ojos color de esperanza. Cese ya vuestro desvío, ojos que me dais congojas, ojos con aspecto de hojas empapadas de rocío, húmedo esplendor del río que por esquivo me enojas, luz que la del sol sonrojas y cuyos toques son besos, derrámate en mí por esos ojos con aspecto de hojas. Vean ustedes la riqueza de la expresión octosilábica, y hecho en décimas, porque se llaman décimas porque se componen de 10 versos cada estrofa. Y bueno, ya para concluir, quiero recordar a todos que recordemos que los famosos corridos mexicanos son expresiones poéticas populares octosilábicas con música, y narran los aconteceres populares a través de los siglos y se inmortalizan por el uso constante del pueblo, que es el recipiendario y conservador de toda nuestra cultura. Y recordemos pues que la poesía está hermanada con la música. Si no hay musicalidad en el verso, no hay poesía posible. Para un dato más, la poesía griega antigua era ejecutada con música. De hecho, los poemas dichos en griego se acompañan muy bien con la lira, esa famosa pequeña arpa, y de ahí le viene el nombre de líricos a los poemas que son musicalizados y referidos a un amor especial. Y en nuestra lengua ancestral mexicana, en lengua náhuatl, la poesía se dice in xochitl, in cuicatl, que quiere decir
flor y canto. Esto es la belleza de la expresión de la palabra acompañada de la música. Y bien, concluimos con esto y pues yo espero que hayan apreciado, como nosotros apreciamos, la calidad de todo lo expresado a través del romance.